La deshonrada estrella del pop, Gary Glitter, ha salido de la cárcel. Hoy nos adentramos en la oscura y retorcida historia del preso más aterrador, que saldrá de la cárcel en unos días. Prepárense para descubrir la espeluznante verdad que se esconde tras este famoso personaje, cuyo nombre infunde miedo hasta a las almas más valientes. La inminente puesta en libertad de este recluso ha desatado la preocupación y la especulación generalizadas, ya que los detalles de sus crímenes son poco menos que espeluznantes. Gary Glitter, en la vibrante y siempre cambiante escena musical de la década de 1970, un nombre emergió como una estrella brillante: Gary Glitter. Pero antes de convertirse en el flamante icono del glam rock, no era más que Paul Francis Gadd, un joven con grandes sueños. Nacido en 1944 en Inglaterra, Glitter creció en el seno de una familia de clase trabajadora. Desde muy pequeño mostró una profunda pasión por la música y un ardiente deseo de triunfar en la industria. Nadie sabía que su camino a la fama se vería empañado por un oscuro secreto que acabaría eclipsando su éxito musical. En la década de 1960, Glitter comenzó su carrera musical bajo el nombre de Paul Raven. Tocó en varias bandas y perfeccionó sus dotes como compositor e intérprete. Sin embargo, no fue hasta principios de los 70 cuando adoptó el nombre artístico de Gary Glitter y encontró realmente su vocación. La transformación de Glitter en una extravagante y carismática estrella del rock fue completa. Con sus característicos trajes brillantes, botas de plataforma y peinados alocados, cautivó al público con su enérgica presencia escénica. Su música, una fusión de rock y pop, caló en las masas y sus pegadizas melodías se convirtieron en himnos de una generación. Fue durante esta época cuando Glitter lanzó algunos de sus mayores éxitos, como Rock and Roll, Parts 1 and 2, Do You Wanna Touch Me y I'm the Leader of the Gang, I Am. Estas canciones le catapultaron a lo más alto de las listas de éxitos y rápidamente se convirtió en un nombre muy conocido. Las actuaciones en directo de Glitter eran legendarias. Dominaba el escenario con su presencia electrizante y cautivaba al público con su personalidad fuera de lo común. Sus conciertos eran todo un espectáculo, llenos de pirotecnia, decorados elaborados y una sensación de grandeza que dejaba boquiabiertos a sus fans. A medida que se disparaba su popularidad, los discos de Glitter volaban de las estanterías y alcanzó un éxito sin precedentes. Vendió más de 20 millones de discos en todo el mundo y obtuvo la impresionante cifra de 26 singles de éxito. Su música se convirtió en la banda sonora de una generación y su influencia en el género glam rock fue innegable. Sin embargo, mientras la estrella de Glitter seguía ascendiendo, una nube oscura se cernía sobre su fulgurante carrera. En 1999, la noticia de que Glitter había sido detenido por descargar pornografía infantil conmocionó al mundo. La revelación conmocionó a la industria musical y rompió la ilusión de la glamurosa estrella de rock. La detención de Glitter marcó el inicio de una espiral descendente que acabaría por hundirle. El que fuera un icono de la música era visto desde otra perspectiva y su reputación había quedado irremediablemente empañada. El mundo luchaba por reconciliar la imagen del extravagante artista con la inquietante realidad de sus actos. A pesar del escándalo, Glitter intentó reaparecer en la década de 1980. Sin embargo, sus esfuerzos se vieron ensombrecidos por la oscura nube de sus actividades delictivas. La percepción que el público tenía de él había cambiado, y su música fue recibida con resistencia. Muchas emisoras de radio eliminaron sus canciones de sus listas, y su música fue prohibida en varias plataformas. Pero incluso cuando su carrera se desmoronaba, los delitos de Glitter seguían persiguiéndole. En 2006, se enfrentó a nuevos cargos por abusar sexualmente de chicas menores de edad. Los detalles que surgieron durante el juicio fueron espeluznantes y horripilantes. Quedó claro que Glitter había utilizado su fama y su poder para explotar a jóvenes víctimas vulnerables, dejando un rastro de devastación a su paso. El jurado declaró a Glitter culpable y fue condenado a 3 años de prisión. Sin embargo, este no fue el final de sus problemas legales. En 2015, se enfrentó a otro juicio por una serie de delitos sexuales, y esta vez, la sentencia fue mucho más dura: 16 años de prisión. Los delitos de Glitter por fin le habían alcanzado y se hizo justicia. A pesar de su éxito musical, el legado de Glitter quedará para siempre manchado por sus actos delictivos. Sus canciones, antaño tan queridas, se han visto eclipsadas por la horrible verdad de sus crímenes. El mundo se ha preguntado cómo alguien que alegró a tantos pudo infligir tanto dolor y sufrimiento. Las batallas legales que esperaban a Gary Glitter fueron tan intensas como los focos que una vez brillaron sobre él.
En 1999, la noticia de su detención por posesión de pornografía infantil dejó al mundo estupefacto. Esto marcó el comienzo de una serie de juicios que sacarían a la luz los oscuros entresichos de la vida de Glitter. El primer juicio, en 1999, se centró en los cargos de posesión de pornografía infantil. Las autoridades descubrieron una colección de imágenes explícitas en su ordenador. La fiscalía argumentó que las acciones de Glitter perpetuaban la explotación de niños inocentes. A pesar de su fama y fortuna, Glitter no estaba por encima de la ley. El jurado deliberó y emitió su veredicto. Culpable. Glitter fue condenado a 4 meses de prisión, un castigo que muchos consideraron insuficiente para la gravedad de su delito. La opinión pública se indignó y consideró que no se había hecho justicia. Sin embargo, este no sería el final de los problemas legales de Glitter. En 2006 se enfrentó a un juicio más serio, acusado de abusar sexualmente de niñas menores de edad. La sala se convirtió en un campo de batalla, ya que la acusación presentó un caso convincente contra la estrella caída. Los testimonios de las víctimas pintaron un cuadro desgarrador de manipulación, coacción y abusos. El equipo de defensa de Glitter contraatacó, intentando desacreditar a las víctimas y poner en duda su credibilidad. Pero las pruebas eran abrumadoras y el jurado vio a través del humo y los espejos. Glitter fue declarado culpable y condenado a 3 años de prisión. Fue una pequeña victoria para los supervivientes, un atisbo de justicia ante un dolor inimaginable. Con el paso de los años, los crímenes de Glitter siguieron persiguiéndole. En 2015 se enfrentó a otro juicio, esta vez por una serie de delitos sexuales. La sala del tribunal se llenó de tensión cuando las víctimas contaron con valentía sus historias, relatando los horrores que habían sufrido a manos de la otrora amada estrella del rock. Las pruebas contra Glitter eran irrefutables y no dejaban lugar a dudas. El jurado deliberó y emitió su veredicto: culpable. Esta vez, la sentencia fue mucho más dura. Glitter fue condenado a 16 años de prisión, lo que refleja la gravedad de sus delitos y el impacto duradero que tuvieron en sus víctimas. A pesar de su encarcelamiento, las batallas legales de Glitter no terminaron ahí. A lo largo de los años, solicitó varias veces la libertad condicional, con la esperanza de salir antes. Sin embargo, todas las solicitudes se encontraron con la firme oposición del público y de los defensores de los derechos de las víctimas. Alegaban que Glitter no había mostrado remordimiento por sus actos y que seguía suponiendo un riesgo para la sociedad. La Junta de Libertad Condicional estudió detenidamente cada solicitud, sopesando las pruebas y los riesgos potenciales. Finalmente, decidió que la puesta en libertad de Glitter no redundaría en beneficio de la seguridad pública. Sus peticiones de libertad condicional fueron denegadas y Glitter permaneció entre rejas, cumpliendo su condena. El 3 de febrero de 2023 se le concedió la libertad condicional tras haber cumplido la mitad de su condena de acuerdo con las directrices de condena aplicables en la época de los delitos anteriores. Sin embargo, el 13 de marzo de 2023, Glitter fue enviado de nuevo a prisión al incumplir las condiciones de su puesta en libertad. Jeffrey MacDonald. Los primeros años de Jeffrey R. MacDonald estuvieron marcados por unos comienzos humildes y un futuro prometedor. Nacido en Jamaica, Queens, Nueva York, creció en un hogar pobre de Long Island. A pesar de las dificultades, MacDonald demostró desde muy joven una inteligencia y una ambición excepcionales. Cuando estudiaba en el Instituto de Patchogue Medford, MacDonald demostró sus dotes de liderazgo y se convirtió en presidente del Consejo Estudiantil. Sus compañeros reconocieron su capacidad para inspirar y guiar a los demás, presagiando un futuro marcado por el éxito y la influencia. Tras graduarse en el instituto, los logros académicos de MacDonald le valieron una beca de 3 años en la Universidad de Princeton. Se matriculó como estudiante de premedicina, movido por su pasión por la medicina y su deseo de cambiar la vida de las personas. En esa época, MacDonald entabló una relación sentimental con Colette Catherine Stevenson, una compañera de estudios que más tarde se convertiría en su esposa. La estancia de MacDonald en Princeton estuvo marcada por la dedicación y el trabajo duro. Se sumergió de lleno en sus estudios, decidido a sobresalir en su carrera de medicina. Su compromiso dio sus frutos cuando terminó con éxito sus estudios universitarios, sentando las bases para sus proyectos futuros. Con la vista puesta en convertirse en médico, MacDonald continuó sus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad Northwestern. Allí perfeccionó sus habilidades médicas y amplió sus conocimientos en diversos campos de la medicina. La dedicación de MacDonald a sus estudios era evidente.
y rápidamente se ganó la reputación de estudiante talentoso y compasivo. Tras sus estudios de medicina, MacDonald se embarcó en un periodo de prácticas de un año en el prestigioso Columbia Presbyterian Medical Center de Nueva York. Esta valiosa experiencia le permitió adquirir conocimientos prácticos y perfeccionar sus conocimientos médicos. El compromiso de MacDonald con sus pacientes y su inquebrantable dedicación a su profesión le distinguieron como un joven médico prometedor. En 1969, la vida de MacDonald tomó un nuevo rumbo cuando se alistó en el ejército de los Estados Unidos. Como médico de las Fuerzas Especiales del Ejército, fue destinado a Fort Bragg, Carolina del Norte. Esto marcó un importante punto de inflexión en su vida, ya que pasó del mundo académico al entorno exigente y de alta presión del servicio militar. La estancia de MacDonald en Fort Bragg estuvo llena de retos y oportunidades. Prestó atención médica a los soldados, utilizando sus habilidades para salvar vidas y apoyar el bienestar de sus compañeros de servicio. Fue durante este periodo cuando la familia de MacDonald creció, ya que él y Colette dieron la bienvenida al mundo a 2 hijas. Sin embargo, la tragedia llegó el 17 de febrero de 1970, cuando MacDonald hizo una frenética llamada de emergencia informando de que su familia había sido atacada. La policía militar llegó a su casa y descubrió una escena espeluznante. Colette y sus 2 hijas yacían sin vida, víctimas de un crimen brutal y sin sentido. El propio MacDonald había sufrido heridas que se sumaron a la conmoción y la confusión que rodearon los acontecimientos de aquella noche. La División de Investigación Criminal, CID, del Ejército, inició rápidamente una investigación sobre los asesinatos. Sin embargo, a medida que se desarrollaba la investigación, empezaron a surgir sospechas sobre la versión de MacDonald. El CID encontró pocas pruebas que respaldaran sus afirmaciones sobre intrusos, y las incoherencias en sus declaraciones suscitaron más dudas. Las pruebas forenses realizadas durante la investigación contradijeron la versión de MacDonald, lo que aumentó el escepticismo. A medida que aumentaban las pruebas en su contra, MacDonald fue acusado formalmente de 3 cargos de asesinato, lo que alteró para siempre la trayectoria de su vida. El caso contra Jeffrey MacDonald se convertiría en uno de los casos de asesinato más litigiosos de la historia penal estadounidense. A pesar de sus alegaciones de inocencia, los fiscales y los tribunales de apelación han mantenido que las pruebas físicas apuntan a su culpabilidad. El equipo de defensa de MacDonald, sin embargo, ha planteado dudas sobre la investigación, destacando supuestos fallos e incoherencias. El juicio de Jeffrey MacDonald fue un acontecimiento muy publicitado y cargado de emoción, que conmovió al país. A medida que se presentaban las pruebas y los testigos subían al estrado, la sala del tribunal se convertía en un campo de batalla de relatos contradictorios e intenso escrutinio. El equipo de defensa de MacDonald, dirigido por su abogado civil, luchó enérgicamente para demostrar su inocencia. Argumentaron que la División de Investigación Criminal del Ejército había llevado mal el caso y que se habían pasado por alto o suprimido pruebas cruciales. También cuestionaron la credibilidad de testigos clave y pusieron de relieve supuestas incoherencias en los argumentos de la acusación. Los fiscales, por su parte, describieron a MacDonald como un asesino a sangre fría que había planeado y ejecutado meticulosamente los asesinatos de su propia familia. Presentaron pruebas forenses que parecían vincular a MacDonald con la escena del crimen y cuestionaron la credibilidad de las teorías alternativas de la defensa. A lo largo del juicio, MacDonald mantuvo su inocencia, proclamando firmemente que un grupo de intrusos había atacado a su familia. Subió al estrado en su propia defensa, intentando convencer al jurado de su versión de los hechos. Sin embargo, su testimonio fue recibido con escepticismo, ya que contradecía declaraciones anteriores que había hecho a los investigadores. Tras semanas de testimonios y deliberaciones, el jurado llegó a un veredicto. En 1979, MacDonald fue condenado por un cargo de asesinato en primer grado y 2 cargos de asesinato en segundo grado. La sala del tribunal estaló en una mezcla de emociones. Algunos celebraron el veredicto como un triunfo de la justicia, mientras que otros expresaron su incredulidad y siguieron apoyando las alegaciones de inocencia de MacDonald. La fase de sentencia del juicio fue igualmente intensa. El equipo de defensa de MacDonald luchó por evitarle la pena de muerte, argumentando clemencia basada en su servicio militar y su falta de antecedentes penales. Los fiscales, sin embargo, presionaron para que se le impusiera la pena más dura, haciendo hincapié en la naturaleza atroz de los crímenes y el devastador impacto en la familia de las víctimas. Finalmente, el juez condenó a MacDonald a 3 cadenas perpetuas consecutivas, asegurándose de que pasaría el resto de sus días entre rejas.
Fue un momento de cierre para algunos, pero para MacDonald y sus partidarios marcó el comienzo de un nuevo capítulo en su lucha por la justicia. En los años siguientes, MacDonald siguió afirmando su inocencia y buscando vías de recurso. Su caso se convirtió en un imán para la controversia y el debate, con partidarios que argumentaban que había graves defectos en la investigación y el juicio. Señalaban la supuesta supresión de pruebas, la dudosa credibilidad de los testigos y la posibilidad de que hubiera otros sospechosos. El equipo jurídico de MacDonald presentó múltiples recursos con la esperanza de anular su condena y conseguir su puesta en libertad. Presentaron nuevas pruebas, impugnaron la validez de los análisis forenses y cuestionaron la credibilidad de testigos clave. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, todos los recursos de MacDonald fueron denegados y los tribunales confirmaron su condena. En 1980, el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito revocó la condena de MacDonald, alegando una violación de su derecho a un juicio rápido. Fue puesto en libertad bajo fianza, pero su libertad duró poco. MacDonald volvió a ser detenido y se le impuso de nuevo la condena original, con lo que se desvanecieron sus esperanzas de libertad inmediata. A lo largo de los años, las batallas legales de MacDonald continuaron, con su equipo de defensa planteando nuevos argumentos y presentando pruebas adicionales. Alegaron mala conducta del fiscal, parcialidad judicial y supresión de información crucial. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, las apelaciones de MacDonald fueron finalmente denegadas y sigue encarcelado a día de hoy. La búsqueda de la libertad condicional de MacDonald se ha enfrentado a sus propios retos. En 1991 se le concedió la libertad condicional, pero decidió no solicitarla. No fue hasta más tarde, a instancias de su segunda esposa y sus abogados, cuando se planteó la posibilidad de solicitar la libertad condicional. Sin embargo, las peticiones de libertad condicional de MacDonald han encontrado resistencia. La Junta de Libertad Condicional ha citado la naturaleza atroz de los crímenes, las abrumadoras pruebas en su contra y la falta de remordimiento como factores que pesan en contra de su puesta en libertad. A pesar de sus continuas afirmaciones de inocencia, las peticiones de libertad condicional de MacDonald han sido denegadas, por lo que deberá cumplir su cadena perpetua en prisión. El caso de Jeffrey MacDonald sigue cautivando el interés del público y suscitando un intenso debate. Sus defensores sostienen que hubo graves fallos en la investigación y el juicio, señalando la supuesta supresión de pruebas y la dudosa credibilidad de los testigos. Sin embargo, los fiscales y los tribunales de apelación han mantenido que las pruebas presentadas durante el juicio apoyan abrumadoramente la culpabilidad de MacDonald. La cuestión es la siguiente. Si MacDonald admite sus delitos, cosa que no es probable que haga, podría tener una oportunidad de salir en libertad condicional este año. Pero eso parece bastante improbable, ya que dijo, si tengo que decir, maté a mi familia para volver a casa, nunca volveré a casa. Personalmente, he tomado la decisión en mi vida de que la verdad importa. Y si esa decisión es correcta, la verdad importa, seré reivindicado. Ojalá pudiera decirte cuándo, pero no puedo. Luis Garavito. Un caso único es el de Luis, también conocido como La Bestia o Tribilín, fallecido recientemente, el 12 de octubre. Para comprender la profundidad de la depravación de Luis Garavito, primero debemos adentrarnos en sus primeros años de vida. Nacido en Colombia en los años 70, Garavito creció en un mundo lleno de pobreza y penurias. Su infancia estuvo marcada por la falta de estabilidad y una vida familiar turbulenta. Desde muy joven, Garavito mostró un comportamiento problemático. Era conocido por su introversión y torpeza social, y a menudo se aislaba de los demás. A medida que crecía, sus oscuros deseos empezaron a manifestarse y desarrolló una fascinación malsana por los chicos jóvenes. Los crímenes de Garavito comenzaron a principios de los 90, cuando se embarcó en una espeluznante ola que perseguiría a Colombia durante años. Su objetivo eran los niños de entornos humildes, aprovechándose de su vulnerabilidad e inocencia. Garavito se acercaba a estos niños con pequeños regalos u ofertas de trabajo, ganándose su confianza antes de llevarlos a zonas aisladas. Una vez a solas con sus víctimas, Garavito desataba su verdadera naturaleza. Sometió a estos niños inocentes a actos de violencia y crueldad indescriptibles. Su modus operandi implicaba una gran violencia que incluía apuñalar, quemar y mutilar a sus víctimas. El nivel de sadismo de sus crímenes era incomprensible. Tras cometer estos atroces actos, Garavito solía dejar los cuerpos de sus víctimas completamente desnudos, con signos de tortura prolongada. La brutalidad y el desprecio por la vida humana de sus crímenes conmocionaron al país.
Durante años, los crímenes de Garavito pasaron desapercibidos, dejando un rastro de devastación a su paso. No fue hasta que se descubrieron fosas comunes con niños cuando salió a la luz el verdadero alcance de sus atrocidades. El descubrimiento conmocionó al país y se inició una amplia investigación para llevar a este monstruo ante la justicia. El juicio de Luis Garavito fue un momento decisivo para la justicia colombiana y una oportunidad para que las familias de las víctimas reclamaran justicia. En 1999, Garavito fue finalmente detenido y la nación contuvo la respiración mientras los detalles de sus horribles crímenes quedaban al descubierto en la sala del tribunal. Durante el juicio, Garavito confesó de forma estremecedora la violación, tortura, mutilación y asesinato de 147 menores. La sala se llenó de una mezcla de rabia, dolor e incredulidad al revelarse el verdadero alcance de sus monstruosos actos. Sin embargo, se cree que el número real de sus víctimas es mucho mayor, con un recuento confirmado de al menos 193 menores. En una sentencia histórica, Garavito fue condenado a un total de 1.853 años y 9 días de cárcel, la pena más larga de la historia de Colombia. La severidad de la sentencia reflejó la magnitud de sus crímenes y la indignación colectiva que sintió la nación. Era una pequeña medida de justicia para las vidas inocentes que había cegado. Sin embargo, debido a limitaciones legales, la condena de Garavito se redujo posteriormente a 22 años. Esta reducción provocó la indignación de la opinión pública, que consideraba que un criminal tan atroz no debía volver a ver la luz del día. A pesar de la reducción, Garavito tuvo que cumplir su condena en una prisión de máxima seguridad, donde permanecía separado de los demás reclusos por su propia seguridad. Con el paso de los años, la salud de Garavito se deterioró y se convirtió en una sombra de lo que había sido. El peso de sus delitos y el aislamiento al que se enfrentaba hicieron mella en su bienestar físico y mental. Estaba previsto que saliera en libertad condicional en 2023, pero Garavito falleció a los 66 años, poniendo fin a su reinado de terror. La muerte de Luis Garavito supuso una mezcla de alivio y alivio para las familias de las víctimas. Fue un momento agridulce, sabiendo que ya no podría hacer daño a nadie más, pero también dándose cuenta de que las cicatrices dejadas por sus crímenes nunca se curarían del todo. El caso de la bestia sirvió para recordar la necesidad de leyes y medidas más estrictas para proteger a los niños de actos tan atroces. Gypsy Rose Blanchard. Los primeros años de Gypsy Rose Blanchard estuvieron envueltos en una maraña de supuestas enfermedades y dolencias. Nacida el 27 de julio de 1991 en Golden Meadow, Luisiana, era hija de Dee Dee Blanchard y Rod Blanchard, que se habían separado poco antes de su nacimiento. Desde el principio, Dee Dee se presentó como una devota madre soltera que cuidaba incansablemente de todas las necesidades de su hija. Dee Dee creía que había algo terriblemente malo en Gypsy Rose. Cuando Gypsy Rose era solo un bebé, Dee Dee la llevó al hospital, convencida de que tenía apnea del sueño. A pesar de que no había signos de la enfermedad, Dee Dee seguía convencida y finalmente diagnosticó a su hija un trastorno cromosómico no especificado. Esto marcó el comienzo de la vigilancia de Dee Dee sobre la salud de su hija, temerosa de que pudiera ocurrir un desastre en cualquier momento. A medida que Gypsy Rose crecía, las preocupaciones de Dee Dee se intensificaban. Cuando tenía unos 8 años, Gypsy Rose se cayó de la moto de su abuelo y se lesionó la rodilla. Aunque la lesión era leve, Dee Dee se convenció de que su hija necesitaría varias operaciones para volver a andar. En consecuencia, Gypsy Rose fue confinada a una silla de ruedas, insistiendo Dee Dee en que era necesario para evitar que la rodilla se agravara aún más. La familia de Dee Dee empezó a cuestionar el estado de Gypsy Rose, pero Dee Dee simplemente se mudó a otra ciudad de Luisiana, más cerca de Nueva Orleans. Dee Dee vivía en un apartamento destartalado y dependía de los cheques de invalidez que recibía por las supuestas enfermedades de Gypsy Rose. Siguió buscando atención médica para su hija, alegando problemas adicionales de visión, audición e incluso convulsiones. A pesar de que las pruebas médicas no mostraban indicios de estas dolencias, los médicos recetaron medicamentos a Gypsy Rose. En 2005, el huracán Katrina obligó a Dee Dee y Gypsy Rose a trasladarse a Aurora, Missouri. Allí se convirtieron en pequeñas celebridades, defendiendo los derechos de las personas discapacitadas y recibiendo apoyo de organizaciones como Habitat for Humanity y la Fundación Make-A-Wish. Sin embargo, aunque las mentiras de Dee Dee sobre la salud de Gypsy Rose convencieron a muchos, algunos médicos empezaron a cuestionar la validez de sus afirmaciones. Un neurólogo pediátrico, el Dr. Bernardo Flasterstein,
se ofreció a ver a Gypsy Rose en su clínica de Springfield. Durante el examen, hizo un descubrimiento sorprendente. Gypsy Rose no solo no tenía distrofia muscular, sino que tampoco padecía ninguna de las otras enfermedades que Dee Dee afirmaba tener. El Dr. Flasterstein se enfrentó a Dee Dee, expresándole sus dudas sobre las condiciones de Gypsy Rose. Esta revelación pondría en marcha una serie de acontecimientos que cambiarían sus vidas para siempre. A medida que médicos, como el Dr. Flasterstein, comenzaron a cuestionar las afirmaciones de Dee Dee, la propia Gypsy Rose empezó a sospechar que había algo seriamente erróneo en la narración de su madre. En 2010, cuando Dee Dee le decía a todo el mundo que Gypsy Rose tenía 14 años, Gypsy Rose sabía la verdad. En realidad, tenía 19 años. Era muy consciente de que no estaba tan enferma como afirmaba su madre, ya que podía andar y había aprendido a leer por sí misma gracias a los libros de Harry Potter. Gypsy Rose llevaba tiempo intentando escapar de las asfixiantes garras de su madre. Una noche, se armó de valor y se presentó en la puerta de su vecina, por su propio pie, suplicando que la llevaran al hospital. Sin embargo, Dee Dee no tardó en intervenir y explicar la situación, utilizando sus dotes manipuladoras para convencer a los demás de que la mente de Gypsy Rose estaba trastornada por la enfermedad. A pesar del control y la manipulación constantes, Gypsy Rose encontró consuelo y una sensación de libertad a través de Internet. Cuando Dee Dee se iba a la cama, Gypsy Rose utilizaba Internet en secreto para conocer hombres en salas de chat en línea. Era su forma de buscar una conexión y una salida a su confinada vida. Sin embargo, cuando Dee Dee descubrió las actividades en línea de Gypsy Rose, reaccionó con medidas extremas. Encadenando a su hija a la cama y amenazándola con romperle los dedos con un martillo, Dee Dee intentó mantener el control sobre Gypsy Rose. Pero el deseo de independencia y huida de Gypsy Rose no hacía más que crecer. Las mentiras y la manipulación habían hecho mella en Gypsy Rose, que sabía que necesitaba liberarse de las garras de su madre. Ansiaba una vida propia, lejos de las enfermedades inventadas y de la vigilancia constante. No sabía que su camino hacia la libertad daría un giro oscuro y trágico. La vida de Gypsy Rose Blanchard dio un giro oscuro y retorcido cuando conoció a Nicholas Godejohn, un hombre que se convertiría en su socio en un crimen espantoso y horripilante. Juntos cambiarían para siempre el curso de sus vidas y captarían la atención de la nación. Tras años de ser controlada y manipulada por su madre, Day Day Blanchard, Gypsy Rose había llegado a su límite. Impulsada por el deseo de libertad y de una vida propia, urdió un plan con Nicholas Godejohn para escapar de las garras de las mentiras de su madre. Una fatídica noche de junio de 2015, en su casa de Springfield, Missouri, Gypsy Rose y Nicholas llevaron a cabo su plan. Armado con un cuchillo, Nicholas apuñaló brutalmente a Dee Dee hasta la muerte, mientras Gypsy Rose esperaba cerca, cómplice del acto. El asesinato conmocionó a la comunidad, ya que el dúo madre-hija, aparentemente perfecto, era muy querido por muchos. Pero detrás de las puertas cerradas, una realidad diferente se había estado desarrollando, una de engaño, manipulación y una apuesta desesperada por la libertad. A medida que se iban conociendo los detalles del crimen, la opinión pública se quedaba atónita. ¿Cómo pudo una joven que había sido presentada como una víctima indefensa convertirse en participante voluntaria de un acto tan atroz? La respuesta estaba en los años de abusos psicológicos y emocionales infligidos a Gypsy Rose por su madre. El juicio que siguió al espantoso asesinato de Dee Dee Blanchard fue un espectáculo fascinante que cautivó a la nación. Gypsy Rose Blanchard y Nicholas Godejohn se encontraron en el punto de mira de la justicia y de la opinión pública. Durante el juicio, la acusación pintó el cuadro de un asesinato calculado y premeditado, argumentando que Gypsy Rose y Nicholas habían conspirado para matar a Dee Dee con el fin de escapar a su control. La defensa, en cambio, presentó un relato diferente, destacando los años de abusos y manipulación que Gypsy Rose había sufrido a manos de su madre. A medida que se desarrollaba el juicio, surgieron detalles impactantes sobre el alcance del engaño de Dee Dee y el efecto psicológico que había tenido en Gypsy Rose. La defensa argumentó que Gypsy Rose había sido víctima del síndrome de Munchausen por poderes, una enfermedad en la que un cuidador fabrica o induce una enfermedad en una persona dependiente para obtener un beneficio personal. En última instancia, el jurado tuvo la difícil tarea de determinar la culpabilidad y la condena de Gypsy Rose y Nicholas. Al final, Gypsy Rose se declaró culpable de asesinato en segundo grado y fue condenada a 10 años de prisión. Nicholas, que llevó a cabo el acto, fue declarado culpable de asesinato en primer grado y recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
La sentencia supuso un cierre del caso, pero también planteó interrogantes sobre la complejidad de la situación. ¿Fue Gypsy Rose una víctima llevada a medidas extremas o participó voluntariamente en el asesinato de su propia madre? Puede que la respuesta nunca esté clara, ya que los límites entre víctima y agresor siguen siendo difusos en esta trágica historia. Por el momento, Gypsy Rose está encarcelada en el Centro Correccional de Chillicothe, en Missouri, y, según Fox News, podría salir en libertad en diciembre de 2023. Esto ha sido todo sobre los presos más terroríficos que saldrán en libertad en unos días. Si disfrutas con nuestro contenido, tienes nuestros vídeos más recientes a un solo clic.